Bueno, esta es nuestra eh, pregunta número 5 de la prueba 2 de circuitos. Entonces en ella eh, tenemos un circuito que va a conmutar de la llave, que la llave va a conmutar de un sitio A a un sitio B. Entonces en ella tenemos como primera cosa de que en T0 vamos a tener de que nuestra tensión en el R3 va a ser igual a 12 voltios y nuestra corriente va a ser igual a la corriente positiva, la corriente negativa, que esto va a ser igual a 0. Y mientras que para la conmutación en el sitio B de nuestro circuito, para T mayor a 0, tenemos de que vamos a tener nuestro capacitor, nuestro inductor y nuestra resistencia 3. Entonces, por otra parte, debemos dar como resistencia 2, que van a ser 7900 ohmios, y el R3 va a ser 8645 ohmios. Ya teniendo estos datos esclarecidos, partimos a que partimos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces en ella tenemos de que como los tres están en paralelos, tanto nuestro capacitor aquí, nuestro inductor y nuestra resistencia 3, la sumatoria, al estar en paralelo, ellas van a ser sumadas y van a ser iguales a 0. Entonces, sabemos de que la corriente en nuestro capacitor va a ser igual a la corriente multiplicada por la derivada de la tensión en R3 con respecto al tiempo. Y para nuestra corriente en la resistencia 3 va a ser la tensión de R3 dividida en R3. Entonces, de esta manera nos va a quedar que la ecuación principal que teníamos va a ser igual a C, a nuestra corriente, la derivada de la tensión con respecto al tiempo de R3, más la corriente del inductor, más la tensión de R3 dividida en R3. Ahora vamos a derivar en relación de R3 nuestra ecuación anterior. Entonces la derivamos con respecto a nuestra corriente de R3 y nos queda de la siguiente manera, siendo corriente por la segunda derivada de la tensión de R3 dividida en la segunda derivada de T, derivada de la tensión de nuestro inductor sobre el tiempo, y por último la derivada de la tensión de R3 sobre R3 entre la derivada de nuestro RT con respecto al tiempo, que todo esto va a ser igual a 0. Entonces tenemos que la diferencia de las potencias del inductor es dada por la tensión igual al inductor, la derivada del inductor con respecto al tiempo. Ahora, dejando en términos en la que se puede ser usada nuestra ecuación, que esta ecuación, esta ecuación
tenemos que, entonces, vamos a despejar la derivada del inductor, o sea, la derivada de la corriente de nuestro inductor dt va a ser igual a BR3 sobre L. Ahora la sustituimos en esta misma ecuación, en esta, que va a ser igual a esto, ya sustituido. Ahora sí, procedemos a dividir todo en C para obtener una ecuación diferencial de segundo orden y que sea homogénea. Entonces, esta va a ser este es nuestro modelo, y después de dividir nuestra ecuación en C, que es esta ecuación, nos queda de la siguiente manera: la segunda derivada de la tensión de R3 entre la segunda derivada de T más la tensión de R3 LC más la derivada de la tensión de R3 dividida en R3 C derivada del tiempo, y esto es lo que nos da una EDU de segundo orden. Eso nos va a llevar a buscar las raíces de nuestra ecuación, y estas son dadas por la R1. Nuestra primera raíz va a ser igual a menos a más la raíz cuadrada de a al cuadrado menos W0 sub 0 al cuadrado, y nuestra segunda derivada, nuestra segunda raíz, perdón, es dada por menos a menos a al cuadrado menos W sub 0 al cuadrado, notando que nuestra A es dada por 1 medio, es dada por 1 sobre 2 la resistencia 3 sobre C, y W sub 0 es igual a 1 sobre LC, la raíz cuadrada de estos dos términos, de estos dos últimos términos. Entonces, vamos a determinar quién es C. Nuestro C es el capacitor, que es dado por 2,5 milif. Entonces, esto es igual a 1 sobre 400. Siendo esto así, tenemos de que nuestra A es dada por todo esto, que va a dar aproximadamente 0,02 y W sub 0 es dada por 1 sobre la raíz de 1 multiplicado por 1 sobre 400, que esto es igual a 20. Siendo esto, solo es, vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos va a dar lo siguiente: menos 0,02 más o menos a la raíz cuadrada de 0,202 al cuadrado menos 20 al cuadrado. Aquí nos va a dar una raíz que está fuera de los reales. Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz de tanto de 1 como 2 igual a menos 0,02 más o menos 19,99 y. Esto es una raíz de números complejos. Entonces, dando nuestro resultado en raíces complejas, tenemos de que nuestra tensión en R3 va a ser igual a E menos 0, E elevado a la menos 0,02 de T
A1 coseno de 19,99t más A2 seno de 19,99t, que es nuestra otra ecuación. Partiendo de esto, ahora vamos a encontrar quiénes son A1 y A2. Entonces, por medio de esto, vamos a proceder a seguir los siguientes pasos. Entonces, sabemos de que BR3, la tensión en R3 es igual a 12 voltios. Esta va a ser nuestra primera constante A1. Entonces, teniendo esto, reemplazamos para seguir. Este es nuestra primera constante, el A1. Entonces procedemos a buscar el A2, que es dada por dBr3, la derivada de la tensión de R3 con base al tiempo, que es igual a la tensión de R3 en 0, que es nuestra final, sobre menos la inicial, sobre la resistencia en nuestra resistencia 3 y nuestra tensión, que eso es igual a 12 menos 0 sobre la multiplicación de nuestra resistencia y la tensión, que esto nos va a dar como resultado 0,56. Procediendo así a derivar nuestra ecuación, nuestra ecuación que yo determiné por estos dos triangulitos, la derivamos. Entonces, la vamos a derivar con respecto al tiempo. Entonces, ella nos va a dar menos 0. La derivamos con respecto al tiempo y nos va a dar que E va a ser igual a menos 0,02t. Este menos 0,02 la transforma en menos 1 entre 50, que es este mismo resultado, y como lo teníamos separado como un múltiplo de ambas partes de nuestra ecuación, nos da como resultado menos 1 sobre 50 nuestra A1 con el coseno de 20t menos 1,1 sobre 50 A2 seno del 20t más que este es la primera derivada con respecto a la derivación en cadena de nuestra ecuación, y en nuestra segunda parte que vamos a derivar en el interno de la multiplicación de cada una de las partes de nuestros términos, dando así como resultado de que la derivada de la tensión de R3 con respecto al tiempo en 0 es igual a menos 1 sobre 50 A1 más 20 A2. Entonces vamos a determinar quién es nuestro A2 con respecto a la derivada de BR3 en 0 sobre el tiempo más 1 sobre 50 a 1 sobre 20. Entonces tenemos A1, que nuestro A1 es 12, y tenemos quién es nuestra derivada de la tensión con respecto al tiempo en 0, que es 0,56, que ya lo habíamos encontrado anteriormente, que esto va a ser igual a 0,56 más 6 dividido en 25 sobre 20. 0,56 más
0.24 sobre 20, lo cual nos va a dar como resultado de que 0,8 entre 20 igual a 0.04, dando así nuestra expresión de que la tensión en R3 va a ser igual a E elevado a la menos 0.02 por tiempo por 12 coseno de 20 más de 20 de t más 0.04 seno de 20t. Y esta sería nuestro gráfico con respecto a BR3. Entonces, aquí podemos observar que acá debería estar la conmutación de nuestra llave, que este es nuestro circuito y vemos cómo este circula. Entonces vemos cómo este aquí tiene nuestra simulación, como los gráficos se mantienen, mientras que si los cambiamos a la parte de la conmutación de nuestro circuito, estos gráficos cómo se mueven. Entonces este es el gráfico del inductor, de nuestro capacitor y de nuestra resistencia 3.